¿Qué haría usted si gana Maduro? 35% de los consultados, ojo, 35% dijeron me iría del país. Y un 45% lo pensaría. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas Felices noches. fiestas, Felices fiestas. En medio de esta situación internacional por el caso Venezuela, ya Nicolás Maduro se adelantó a todo, rompió relaciones diplomáticas con varios países, entre ellos el Perú. ¿Cuál tiene que ser la postura de nuestro país frente a ese escenario político venezolano? Bueno, primero decirle que cumplió su palabra. Él advirtió, ganaremos por las buenas o por las malas. No lo olvidemos, ganó pues por las malas. Y yo creo que para entender a Maduro hay que comprender su dimensión moral, que es la misma dimensión moral que tiene, por ejemplo, el Niño Guerrero, el jefe de la banda criminal del Tren de Aragua. Son absolutamente anéticos, no utilizan la coacción, el crimen, la violencia para lucrar o para, en este caso, aplastar a sus opositores. Pero yo pienso que las señales ominosas estaban dadas en el tablero. Yo pedí muchas veces, y exitosa lo hice también, que retiráramos a nuestro embajador de Venezuela, más aún que rompiéramos relaciones con Venezuela para dar una señal fuerte, clara y contundente. No lo hicimos. Ahora lo ha hecho él, ¿verdad? Porque si manteníamos esa relación, de alguna manera legitimamos a un gobierno de esa naturaleza. También advertimos que habían indicadores del fraude claro, el voto en el exterior. De acuerdo a las Naciones Unidas, hay 4.500.000 venezolanos con capacidad de votar en el extranjero, pero de ellos solamente han sido habilitados para hacerlos 6.200, nada. En el Perú, por ejemplo, acá viven 1,5 millones de venezolanos, 900.000 pueden votar y solamente lo han hecho 660. Ya estaba el fraude caminando. Faltó la decisión, por ejemplo, del secretario general de la OEA de convocar una reunión de urgencia del Consejo Permanente para poner al descubierto internacionalmente este fraude, invitando a los líderes de la oposición, pero no lo hicieron. Y lo que es la vida, ahora Maduro es el que toma la iniciativa y rompe relaciones diplomáticas con todos nuestros países. Y yo me alegro mucho de no tener a un representante de ese gobierno en el Perú, que se retire el nuestro, pero también que se retiren los agregados policiales que tenemos nosotros en Caracas. Deben replegarse al Perú. Entonces, esto me lleva a una segunda reflexión. A Maduro lo único que le importa es su entorno político, es decir, Rusia, China, Corea del Norte, Irak, Nicaragua, Cuba, Honduras. Ese es su bloque. A los demás países no le interesan. Mientras ellos tengan ese bloque, tendrán apoyo diplomático, apoyo económico, apoyo en las inversiones y vivirán felices. No nos necesita. Se han encapsulado en un bloque extremista. Es más, en Venezuela hay campamentos de los remanentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, los guerrilleros de la FARC, pero también está Hezbollah, un grupo terrorista internacional. Esta es la realidad. Nosotros no le importamos, no le hemos importado nunca a Maduro, a quien únicamente le interesa, como repito, sellar las relaciones con el grupo al cual he hecho referencia. Claro, y eso que no le importamos a Nicolás Maduro en referencia a los demás países de la región, ha sido una clara muestra cuando, por ejemplo, diversos gobiernos querían deportar a delincuentes de esa nacionalidad. Venezuela le cerraba el cielo aéreo a esos aviones, como aquí pasó en el Perú en 2 ocasiones en el gobierno del presidente Pedro Castillo. Frente a ese escenario, entonces, habría que adelantarse. Bueno, el canciller González Olaechea mencionó que con otros países van a tener una acción conjunta. Pero más allá de eso, de la acción conjunta, Perú como tal, ¿cómo tiene que prepararse para una posible situación de un segundo éxodo venezolano? Porque antes de las elecciones había mucha información de que millones de venezolanos se preparaban para salir de su país
en caso Nicolás Maduro consumara un nuevo triunfo con fraude o sin fraude electoral? ¿Qué tendría que hacer el Perú frente a ese segundo escenario? Porque con los que tenemos aquí en la migración venezolana primera, no hemos podido contener la situación. Entre las encuestas que se hicieron, hubo una muy importante pregunta. Megaanálisis Internacional pregunta: ¿qué haría usted si gana Maduro? 35% de los consultados, ojo, 35% dijeron: me iría del país. Y un 45% lo pensaría. Es decir, a los 8 millones de ciudadanos, de personas que están afuera, desterradas, se sumarían varios millones más. Y distribuyéndolos como están ahora, evidentemente también llegarían a nuestro país. Entonces es un problema político muy superior, es un problema de migrantes, es un problema internacional, eso es lo que ha generado Venezuela. Y tenemos que prepararnos, ¿no? Eso ya le corresponde al gobierno, a la Cancillería, Migraciones, pero eso va a ocurrir, está dicho en las encuestas. Y si usted ve, por ejemplo, las escenas que estoy viendo hace un momento, están masacrando a quienes protestan. No solamente la Guardia Bolivariana y los militares, sino también los que andan en moto, los movilizables, que son los contratados para golpear a la población. El plan gobierno, entonces, como se denomina. Esa es la situación que estamos viviendo. Claro, esos motorizados son los que estaban amedrentando la jornada electoral del día de ayer. Llegaban a locales de votación e intentaban amedrentar a la gente que estaba queriendo votar contra el chavismo, contra Nicolás Maduro, y hay mucha gente que comenzó a reaccionar, ya perdió el temor, los enfrentaba de manera constante en varios puntos de Venezuela. Y saliendo lo que significa la postura que tendría que tener el país frente a esta posible migración, normas que tendría que darse, ¿cuáles serían? Porque hemos visto leyes que se aprobaron en el Congreso, medidas del gobierno, pero que no han surtido efecto. ¿Alguna norma tendría que permitir adelantarnos a un siguiente escenario de inmigración masiva en la que los venezolanos tengan como destino final el Perú? Bueno, este es un tema que lo debemos abordar hemisféricamente, no de forma aislada, ¿no? Yo creo que para esa es la reunión de la OEA. Para comenzar, quienes vengan acá al Perú tienen que venir no con documentos, con certificados de antecedentes penales, porque es la seguridad de la nación. Lamentablemente, no lo hicieron en la anterior oportunidad, ¿no? Donde se dejó entrar libremente a miles de personas. Yo tenía en un momento dado una información interesante que demostraba que vinieron mucha gente muy buena, 5.000 o 6.000 médicos y personal altamente calificado de salud. Vinieron ingenieros, administradores de empresas, economistas, contadores, auxiliares de contabilidad, gente de primer nivel vino acá. Pero también vinieron los asesinos de la banda del Tren de Aragua, los cuales lamentablemente el gobierno no ha tomado medidas firmes para hacerle frente. Ha debido tomarse el tiempo, medidas firmes. Los capturan y los fiscales los sueltan. Esa es una barbaridad. Yo, a propósito del tema, animo al Congreso que ponga como primer punto de la agenda en la nueva legislatura una reforma constitucional que permita que la investigación esté a cargo no del Ministerio Público, que ha fracasado, sino de la Policía Nacional del Perú, como siempre los tuvo de acuerdo a la Constitución anterior. Ahora, Ciro González. Y que además le recomendaría construir cárceles, por favor, no hay cárceles. Bueno, la presidenta anunció el 2023, en su mensaje a la Nación 28 de julio de 2023, 4 cárceles, de las cuales ninguna está concluida. Y anunció más cárceles Chile para el próximo año y tampoco lo va a hacer, eso está más que claro. Chile pero acaba de anunciar que claro, a ver, Chile acaba de anunciar que está construyendo una cárcel para 800 personas. Correcto, Chile. Y Ecuador, una para 750. Y nosotros, donde hay una sobrepoblación penal, ¿qué hacemos con toda esta gente? Bueno, aunque el gobierno, aunque el gobierno anunciara la construcción de cárceles. Una palabra, el mensaje de la nación, ¿no? Claro, Ciro González, pero aunque el gobierno anunciara la construcción de cárceles, la verdad que la promesa caería en saco roto, porque tenemos un gobierno que no ata ni desate, que no cumple ni siquiera sus propias promesas. Pero para terminar, por favor, brevemente, el gobierno peruano
tendría que actuar de la misma forma que actuó cuando sucedió esta crisis política con Juan Guaidó, que fue proclamado reconocido presidente por otros países fuera de Venezuela, entre ellos el Perú. ¿Tendría que reconocer a González como presidente electo venezolano como lo hizo con Guaidó? No, mire, no sé cuál va a ser la alternativa que presentará la oposición venezolana, pero algo tendrán que hacer y ese algo lo tenemos que respaldar naturalmente, porque este es un presidente surgido no del voto, sino de la bota, de la imposición. Leí hace algún momento, ¿no? Lo que señalaba cuando hacen las preguntas a boca de urna, ¿no es cierto? En boca de urna hay un error siempre de 1,5%, 2%. Acá ha habido un error de 30 puntos. Esa es la mayor demostración del fraude. Y la suma de los votos de todos los candidatos presentados por el Consejo Electoral venezolano es superior al 100%. Entonces estamos ante una situación muy grave que debe afrontar el hemisferio con vigor, con valor, con fortaleza, ¿no? Y naturalmente con una coordinación plena desde todo punto de vista. Perfecto, señor González Posada. Muchas gracias por la comunicación alcanzada.